en la radio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la serie de podcast resultado del proyecto Poesía Centrícola, las formas de habitar el centro de la ciudad, proyecto beneficiado por la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2023 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Este podcast, como ya lo había mencionado, hace parte de los resultados del proyecto, cuyo propósito busca desarrollar una propuesta de aproximación poética al centro de la ciudad, partiendo del referente de la prosa poética y el paisaje sonoro para dar cuenta de las formas de habitar el centro. En esta miniserie vamos a hablar de 3 aspectos. Vamos a hablar en este primer episodio de la historia del género de la poesía en prosa y su relación con el proyecto, su relación con el centro de Medellín. En el segundo episodio de podcast vamos a hablar acerca de la relación del audio y la palabra escrita. Finalmente, en el tercer episodio vamos a hablar de una serie de hallazgos. Si bien este no es un proyecto de investigación, hay una serie de temas que afloraron en los talleres, en las lecturas, en los procesos de escritura, en las conversaciones que llevamos a cabo a lo largo de los distintos recorridos que hicimos en el centro de la ciudad. Ahí vamos a hablar entonces un poco acerca de la forma en que se vive el centro, acerca de esa forma en que se le habita y de las diversas problemáticas que afloran en él. Como ya lo había mencionado, hoy vamos a hablar un poco acerca del género de la poesía en prosa. Voy a introducir 2 conceptos que son un tanto relacionados. El concepto de la poesía en prosa y el concepto del poema en prosa, que si bien son bastante similares, no son exactamente lo mismo. Primero hablemos de la poesía en prosa. ¿Qué es la poesía en prosa? Poesía en prosa, como lo podría indicar el concepto, es una prosa que tiene algo poético. Vale la pena mencionar que lo poético es un concepto que es bastante amplio, que si vamos a Aristóteles, podríamos decir que lo poético es algo que se relaciona con el hecho de poner en el mundo, en la realidad, algo que está en la fantasía. Es decir, que se relaciona con la palabra creación. Se relaciona con la creación y en ese sentido también se relaciona con las artes. Por ello entonces la palabra poesía en prosa aludiría a una creación que está en esa prosa. Vale la pena también mencionar que hay muchas otras formas de concebir lo poético, no solo desde Aristóteles. Lo poético es un concepto, digámoslo, bastante amplio, al cual diferentes autores y autoras le han pensado a lo largo de la historia. Pero volviendo a poesía en prosa, entonces voy a pensar en ejemplos concretos. Poesía en prosa no es necesariamente un poema en prosa. En este sentido, este concepto alude a que hay una poesía también en la prosa. Es decir, se puede encontrar poesía en una novela, se puede encontrar poesía en el género del cuento, se puede encontrar poesía en un relato. Entonces, poesía en prosa es un concepto mucho más amplio que poema en prosa. En este sentido, podría pensarse, por ejemplo,
que hay una serie de libros que uno pensaría como libros que, si bien están escritos en prosa, son libros poéticos. Eso es algo que podría pensarse en unos términos muy generales, pero que personalmente yo propondría unos ejemplos como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Este libro tiene un ritmo bastante singular, es un ritmo que le da esta forma de escribir que se llama estilo indirecto libre, algo que podría observarse precisamente al leerlo, que es un libro bastante recomendado a la hora, digámoslo, de aprender ese estilo indirecto libre. Por otra parte, también pensaría en El innombrable de Samuel Beckett. Este es un libro que hace parte de la trilogía de novelas experimentales del autor irlandés. Y en esta, que se llama El innombrable, que es la tercera, la primera se llama Molloy, la segunda se llama Malone muere y la tercera es El innombrable. Hay una especie de juego con el ritmo también, como puede hallarse en el libro El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Allí hay unas frases breves marcadas por una puntuación. Esa puntuación la dictan sobre todo las comas y es un tanto envolvente y asfixiante. Además está cargada de unas imágenes bastante poéticas. En este libro define Beckett las palabras como gotas de silencio a través del silencio. Esto es algo que podría pensarse como bastante poético. Desde un punto de vista entonces, digamos lo general, podría pensarse que hay poesía o una poética de la prosa. Esto sería la prosa poética. Por otra parte, también se habla del poema en prosa. El poema en prosa ya es algo más específico. Podría decirse que la poesía en prosa podría hallarse en el poema en prosa también. Pero vamos a ver qué es el poema en prosa. Es definido como un género breve de ideación moderna, dice el autor, el crítico Aullón de Haro. Y dice que junto al verso libre nace la expresión poética de los siglos XIX y XX. Si bien este género tiene unos antecedentes, no se habla en concreto de él sino hasta la aparición del Gaspard de la Noche que escribe Aloysius Bertrand. Este es un escritor, digámoslo, francés. Y en términos generales, el género de la poesía en prosa, especialmente el poema en prosa, se relaciona bastante con la fábula, con el cuento, con la parábola, entre otras expresiones como la prosa rimada. La existencia del poema en prosa se le debe en parte a los románticos, que creían que la poesía no solo estaba en el verso, sino en la prosa. Vamos a leer a Aloysius Bertrand, escritor al que se le adjudica la invención de este género. Los 5 dedos de la mano. Una familia honrada, donde nunca ha habido bancarrota y donde nadie ha sido ahorcado, la parentela de Jean de Nivelle. El pulgar es este gordo tabernero, flamenco, jacarero y picaresco que fuma en su huerta junto al rótulo de la cerveza de doble malta. El índice es su mujer, un marimacho seco como la mujama, que desde la mañana bofetea a la criada de quien está celosa y acaricia la botella de la que está enamorada. El corazón es su hijo, un mozo desbastado a hachazos que sería soldado si no fuera cervecero y caballo si no fuera hombre. El anular es su hija, la irritante y ágil servín que les vende puntillas a las damas y no vende sus sonrisas a los caballeros.
y el meñique es el Benjamín de la familia, un rapazuelo llorón que siempre está balanceándose en la cintura de su madre como un bebé colgando del garfio de una ogresa. Los 5 dedos de la mano son el más maravilloso alelí de 5 hojas que jamás haya bordado los parterres de la noble ciudad de Harlem. Luego de la publicación de El Gaspar de la Noche viene otro hito histórico. Este es el Spleen de París de Charles Baudelaire, también conocido como Los Pequeños Poemas en Prosa, libro que también iba a llamarse El Caminante Solitario o El Merodeador Parisiense. Es acá en este título, en este posible título y en el título precisamente que tiene el libro, donde se establece esa relación entre este género y la ciudad. Aquí se evidencia ya una relación de el poema en prosa con la descripción de la vida moderna, y hay una fuerte relación entonces entre el escritor de poema en prosa y la figura del flaneur, figura esta de un caminante que sale a conocer, a sorprenderse la ciudad, experimentándola, recorriéndola, observándola, mirándola, andándola. Todo ello da cuenta de una conversación con el mundo real, con lo contemporáneo expresado en lo urbano, en lo cotidiano. La poesía en prosa de Baudelaire revela no solo la decadencia, sino también la belleza misteriosa, esa belleza que está velada en la vida citadina. Es aquí en donde se encuentra una articulación entre escritura creativa y vida moderna. Este es el punto de partida precisamente de este proyecto Poesía Centrícola, las formas de habitar el centro. Vamos a leer a Charles Baudelaire. A la 1 de la mañana. Solo por fin, ya no se oye más que el rodar de algunos coches rezagados y derrengados. Por unas horas hemos de poseer el silencio, sino el reposo. Por fin desapareció la tiranía del rostro humano y ya solo por mí sufriré. Por fin, ya se me consiente descansar en un baño de tinieblas. Lo primero, doble vuelta al cerrojo. Me parece que esta vuelta de llave ha de aumentar mi soledad y fortalecer las barricadas que me separan actualmente del mundo. Vida horrible, ciudad horrible. Recapitulemos el día, ver a varios hombres de letras, uno de los cuales me preguntó si se puede ir a Rusia por vía de tierra. Sin duda, tomaba por isla a Rusia. Disputar generosamente con el director de una revista que a cada objeción contestaba: este es el partido de los hombres honrados, lo cual implica que los demás periódicos están redactados por bribones. Saludar a unas 20 personas, 15 de ellas desconocidas. Repartir apretones de manos en igual proporción sin haber tomado la precaución de comprar unos guantes. Subir para matar el tiempo durante un chaparrón a casa de cierta corsetera que me rogó que le dibujara un traje de venustre. Hacer la rosca al director de un teatro para que al despedirme me diga: quizá lo acierte dirigiéndose a Z. Es de todos mis autores el más pesado, el más tonto y el más célebre. Con él podría usted conseguir algo. Háblele y allá veremos. Alabarme, ¿por qué?, de varias acciones feas que jamás cometí y negar cobardemente algunas otras fechorías que llevó a cabo con gozo. Delito de fanfarronería, crimen de respetos humanos. Negar a un amigo cierto favor fácil y dar una recomendación por escrito a un tunante cabal. Se acabó. Descontento de todos, descontento de mí, quisiera rescatarme y cobrar un poco de orgullo en el silencio y en la soledad de la noche. Almas de los que amé, almas de los que canté, fortalecedme, sostenedme,
Alejad de mí la mentira y los vahos corruptores del mundo, y vos, Señor Dios mío, concededme la gracia de producir algunos versos buenos, que a mí mismo me prueben que no soy el último de los hombres, que no soy inferior a los que desprecio. Más allá de la escritura del Spleen de París, hay otra serie de libros que voy a mencionar. Aparecen los Cantos de Maldoror del conde Latremont. En Europa aparece también Fernando Pessoa con su libro del desasosiego, que si bien podría considerarse como una especie de diario sin acontecimientos, hay unos grandes fragmentos que son en realidad, digámoslo en términos generales, poemas en prosa y más aún poesía en prosa. También podría mencionarse a Francisco Umbral con su libro Mortal y Rosa y Un ser de lejanías. En Latinoamérica aparece Rubén Darío con Azul, Gabriela Mistral con Desolación, Juana de Barbourou con El cántaro fresco, Alfonsín Storni con Poemas de amor, Oliverio Girondo con 20 poemas para ser leídos en el tranvía y Espantapájaros. César Vallejo con poemas en prosa. En Colombia también lo cultivan José Asunción Silva, Luis Vidales, Jorge Salamea, Eduardo Carranza, León de Greiff, Álvaro Mutis, Rafael Maya, Héctor Rojas Erazo y Juan Manuel Roca. Para más información sobre el género de la poesía en prosa, recomendamos especialmente el libro Párrafos de aire, primera antología del poema en prosa colombiano de Freddy Jesset. Este libro es publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia. Vamos a despedirnos ahora con una creación de Xiomara Quintero, una de las participantes de los talleres de poesía centrícola, las formas de habitar el centro. Un poquito de por allí, un poquito de por allá. Una construcción de zumbidos que se concluye en lo amargo. Una cuchara de sal playera, 2 manzanas vallenateras, 3 dientes de ajos salseros, 4 remolachas reggaetoneras, 5 gramos de brócoli de aleteos, 6 kilogramos de pique motorizados, 7 kilogramos de café pitosos, 8 kilogramos de chocolates susurrosos. Entre un poquito de por allí y un poquito de por allá, se crea una receta desabrida en la que predomina el fragor de la amargura. Locución: Mauricio López. Producción y coordinación: Mauricio López. Letras en redes. Agradecimientos al Taller Literario Rayuela, al Edificio Vázquez, Biblioteca EPM, Casa Barrientos, Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Tornamesa Bar, a la Esquina Radio y a todas las personas que de alguna u otra manera apoyaron la realización de este proyecto. Esto es Las Letras en la Radio.